Bien, a continuación vamos a estudiar la derivada como razón de cambio. Ya sabemos que la derivada nos habla de la relación de una variable respecto a otra, cómo cambia una variable conforme va cambiando la otra variable. Eso es lo que nos indica la misma notación, la derivada de y con respecto a x, cómo cambia la variable y conforme cambia la variable x, y también sabemos que, pues bueno, está relacionada la derivada con conceptos como la velocidad, como la pendiente, como la aceleración. Bien, la derivada como razón de cambio determina el ritmo de cambio, como te lo menciono, de una variable respecto a otra. Ritmo de cambio, qué tan rápido cambia una variable conforme va cambiando la otra. Y esta razón de cambio tiene una utilidad en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Como te lo mencionaba, velocidad, aceleración, pendiente, crecimiento de una población, crecimiento de la economía. En todos esos fenómenos de la vida cotidiana podemos ver ritmos de cambio, razones de cambio. Cuando trabajemos con los problemas de razón de cambio, necesitamos hacer como un listado de palabras o de frases claves que nos van a ayudar a identificar cuando el problema nos está hablando de una derivada. Entonces, podemos definir de cierta manera sinónimos de lo que es una derivada, como, por ejemplo, la expresión razón de cambio, como, como lo menciona aquí esta información, ritmo, velocidad, rapidez. Entre otras frases y palabras vamos a encontrar en los problemas, porque vamos a estudiar algunos problemas aplicados o razonados, en donde nos vamos a topar con este lenguaje. Y siempre que veamos este lenguaje, estas expresiones, vamos a relacionarlas con el concepto de la derivada. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos a continuación. Cuando trabajamos con la derivada como razón de cambio, vamos a estudiar estos ritmos de cambio, estas velocidades de cambio entre dos o más variables y van a estar, fíjate bien, van a estar cambiando con respecto al tiempo. Es decir, que nuestra variable independiente va a ser el tiempo. La variable independiente o la variable respecto a la cual vamos a derivar va a ser el tiempo. De manera que nos vamos a topar derivadas, por ejemplo, la derivada de y respecto al tiempo, la derivada de x respecto al tiempo, la derivada del volumen respecto al tiempo. Lo vamos a ver en diferentes ejemplos, pero aquí vamos a derivar siempre respecto al tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar implícitamente respecto al tiempo y al igual que en otros tipos de problemas, vamos a definir una función con la que vamos a trabajar. Tenemos que apoyarnos en temas que ya conocemos desde tiempo atrás, que tienen que ver con geometría, áreas, perímetro, volumen, Pitágoras, funciones trigonométricas, leyes de senos y cosenos, todo este tipo de información que en algún punto hemos estudiado acerca de la trigonometría, del álgebra, de la geometría, la vamos a utilizar. También en algunas ocasiones nos va a servir el círculo unitario. Bien, vamos a ir viendo el primer ejemplo. Bien, nos dicen, una cisterna de agua, en una cisterna de agua
entra agua a un ritmo de 0.5 metros cúbicos por minuto. Nos preguntan con qué rapidez asciende el nivel del agua si la base de la cisterna es un rectángulo de 3 por 4 metros. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver esto con derivadas? Fíjate bien, palabras clave, las que te mencionaba por acá. Estas palabras clave, aquí identificamos, por ejemplo, ritmo. Y nos preguntan con qué rapidez. ¿Sí? Entonces, estos datos que tenemos se tratan de derivadas. ¿Sí? Esto es como un problema de física. Vamos a definir ciertos datos que tenemos. Luego vamos a emplear alguna fórmula, pero fórmulas que conocemos. No necesariamente aquí tiene que haber un formulario. Fórmulas que ya conocemos, como te decía, de trigonometría, geometría, del álgebra. Vamos a plantear una fórmula y esa fórmula la vamos a completar con los datos que tenemos, vamos a derivarla y vamos a encontrar la derivada que nos piden. Aquí la incógnita en estos problemas siempre es una derivada. Esa es la incógnita en estos problemas. Bien, entonces fíjate bien. Primero vamos a visualizar la situación. Tenemos una cisterna, es decir, digamos, una alberca, ¿verdad? O simplemente un espacio donde se va almacenando agua. Bueno, aquí me quedo bastante... vamos a arreglar este dibujito. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Más o menos tenemos ahí nuestra cisterna. ¿Ok? Bien. Entonces, esta cisterna nos dicen que tiene una base rectangular que mide 3 por 4. ¿Sí? Esta base, longitud 3 y otra longitud de 4. ¿Ok? Base rectangular. Esta cisterna se está llenando de agua, va entrando agua, y fíjate, dice entra agua a un ritmo de 0.5 metros, voy a anotarlo por aquí, 0.5 metros cúbicos por minuto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, observemos este dato que nos dan. Fíjate, aquí es bien importante saber leer las unidades, porque eso nos va a dar la información de qué derivada se trata, ¿sí? Mira, te voy a poner rápido un ejemplo. Recuerda que nosotros sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Y cuáles son las unidades de velocidad? Metros sobre segundo. Siempre que tengamos un dato en nuestro problema que tenga una unidad así, algo sobre algo, ¿sí? O sea, se como una fracción, esto se va a tratar de una derivada. ¿Es la derivada de cuál? Ah, pues la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto es un ejemplo para poder desglosar este dato de aquí. Entonces, fíjate bien, metros cúbicos. A ver, piensa tantito. Metros cúbicos está relacionado con qué tipo de dimensión. ¿Con tiempo? ¿Con longitud? ¿Con área? ¿Con temperatura? ¿Con volumen? Metros cúbicos tiene que ver precisamente con volumen y minutos con tiempo. Entonces, este valorcito de aquí es la derivada, vamos a ponerle así, vol de volumen, para no confundirlo con velocidad. La derivada del volumen respecto al tiempo es igual a 0.5 metros cúbicos por minuto. Es decir, que va entrando 0.5 metros cúbicos cada minuto que pasa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con este contenedor, con esta cisterna? Pues esto se va llenando de agua, ¿no?
Pasa un minuto y tenemos el nivel del agua a cierta altura, ¿sí? A cierta altura. A cierta altura. Pasa más tiempo y bueno, va a subir el nivel del agua, evidentemente, ¿verdad? Pasa más tiempo y el nivel del agua pues va subiendo cada vez más, ¿sí? Bueno, ahí nada más por dibujarlo así de manera rápida y esto pues va a estar todo lleno de agua, ¿verdad? Entonces, esta H va cambiando, conforme va avanzando el tiempo va cambiando. Entonces, la altura, estoy hablando de la altura del nivel del agua, ¿sí? La altura, digamos, de la línea celeste. Yo no conozco la altura de la línea morada, o sea, yo no sé cuál es el alto o, digamos, la profundidad de esta cisterna. La H se refiere al nivel del agua, a lo que alcanza la parte celeste, ¿verdad? El nivel del agua. Es variable, va cambiando. Fíjate bien la pregunta. Dice, ¿con qué rapidez asciende el nivel del agua? Entonces, de hecho, me están preguntando con la velocidad a la que va cambiando este nivel del agua, porque como te decía, primero está aquí abajo, pasa el tiempo y sube, pasa el tiempo y sube. Entonces, es cambiante. ¿Cómo expresamos la rapidez con la que asciende el nivel del agua? Rapidez. Al ver la palabra rapidez, quiere decir que se trata de una derivada. La derivada del nivel del agua respecto al tiempo. Y nosotros estamos llamando H es la variable para nivel del agua. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cómo cambia el nivel del agua conforme cambia el tiempo? Es decir, la derivada de H respecto al tiempo. Aquí le voy a poner volumen, ¿ok? Para que no se nos olvide. Y pues la T sabemos que es tiempo. Bien, esto es lo que yo quiero encontrar y esta es la información que yo tengo. Ahora, con todos estos datos, fíjate, todas estas variables, nivel del agua, volumen, tiempo, necesito yo expresar una ecuación que relacione todas estas variables que están en juego, ¿de acuerdo? Entonces, esa expresión que las relaciona, pues evidentemente tiene que ver con volumen, ¿sí? Porque volumen, recuerda que volumen en general para cualquier figura geométrica, bueno, para la mayoría de las figuras geométricas es área de la base por la altura, área de la base por la altura. Entonces, si yo quiero expresar el volumen de esta cisterna, fíjate, el volumen de esta cisterna pues va a ser 3 por 4. Y si estoy hablando del nivel del agua o del volumen del volumen de agua, pues va a ser la misma magnitud de 3 por 4 por la altura, ¿sí? Con esto yo estoy expresando el volumen de esta agua. La base siempre es fija, es constante, 3 por 4. Lo que va cambiando de esa cantidad de agua, pues es la altura, ¿sí? Entonces, aquí tengo la función que relaciona a las variables que están involucradas en este problema. Entonces, esta es la función con la que yo voy a trabajar. Paso número 1, ya expresé la función que relaciona las variables. Paso número 2, tengo que derivar derivar implícitamente respecto al tiempo. Respecto al tiempo. ¿Cómo se hace para derivar implícitamente? Derivo respecto al tiempo de este lado volumen y derivo respecto al tiempo de este otro lado la ecuación. Bueno, estamos de acuerdo que esto lo vamos a multiplicar, me va a dar 12H, ¿de acuerdo? Y entonces, pues voy a derivar. La derivada de volumen respecto al tiempo, pues así se queda. Y de este lado, ¿qué es lo que voy a tener? Lo voy a expresar por acá.
Esto pues va a ser simplemente derivada de volumen respecto al tiempo. Y acá la constante 12 va a multiplicar a la derivada de h respecto al tiempo, o bien a h', ¿verdad? La derivada de h respecto al tiempo, derivada de una variable respecto a otra, vamos a utilizar derivación implícita. La derivada de h es 1, entonces me queda 12 por 1, pero aparte por la derivada de h respecto al tiempo, o bien h'. Y bien, observa esto. Derivada de volumen respecto al tiempo, derivada de h respecto al tiempo. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Estas dos derivadas. Para la derivada del volumen, ya sabemos cuánto vale. Es un dato. Ahora sí que como física, estos son mis datos, los sustituyo en mi fórmula. Esto es una ecuación diferencial. Es una fórmula, pero ahora con diferenciales. Y la derivada de h respecto al tiempo es precisamente lo que yo quiero encontrar. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esta derivada, pues simplemente voy a despejar 0.5 entre 12 y entonces mi respuesta va a ser el resultado de esta división. La derivada del nivel del agua respecto al tiempo, hago esta división y va a ser 0.0416. ¿Qué unidades le voy a poner? Altura. La altura, ¿cómo se mide? Estamos en metros. Metros. Y tiempo, altura es metros y la H es de tiempo y estamos trabajando con minutos. Entonces, esto que está aquí abajo es la solución de este problema.